Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Nelia González, investigadora de Fundación Paz Ciudadana, y les doy la bienvenida a la presentación de resultados del Índice Paz Ciudadana 2022. Instancia de enorme importancia para nosotros y fundamental para disponer de información que dé cuenta de forma periódica y veraz de la realidad delictiva nacional. Para comenzar, queremos saludar a Roberto Méndez Torres, profesor titular en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesor de Fundación Paz Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todo el equipo de Fundación Paz Ciudadana, encabezado por nuestro director ejecutivo, Daniel Johnson Rodríguez. Y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Desde el año 2000 y en forma ininterrumpida hasta la fecha, hemos realizado año a año la encuesta que sustenta el índice Paz Ciudadano, cuyo objetivo es levantar información sobre la victimización, reacción frente al delito y la percepción de temor de la población de 18 años o más residente en las principales ciudades a nivel nacional. Sabemos lo fundamental que es para nuestro país contar con una medición objetiva e independiente de la situación delictual de nuestro país. Más aún, luego de realizar este ejercicio los 2 años anteriores en medio de la pandemia del COVID-19. Es importante destacar que nuestra encuesta de victimización y temor es un complemento necesario para los registros de casos policiales, ya que estos últimos no reflejan la completa realidad del panorama delictual del país. En tanto que hay eventos que no son denunciados, lo que se traduce en una cifra negra. Esperamos que estos resultados sean considerados por el gobierno y utilizados como un insumo relevante para la definición de las políticas públicas que actualmente se implementan para mejorar la seguridad de nuestro país. A continuación, invito a Daniel Johnson Rodríguez, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, a presentarnos el detalle de los resultados de la medición de este año. Bueno, muchas gracias, Nelia. Primero, no puedo agradecer a Roberto que nos acompañe nuevamente en esta presentación de resultados. Como decía Nelia, Roberto es profesor de la Universidad Católica, pero diría, uno de los principales expertos en Chile en materia de opinión pública, así que evidentemente que su opinión para nosotros es fundamental. Además que es parte de los padres de este mismo instrumento, participó yo creo en el diseño, no creo, en el diseño original de este instrumento, así que lo conoce con el máximo detalle y por lo tanto no podría pensar en alguien que pudiera acompañarnos de mejor manera en esta entrega de resultados. Agradecer al equipo de la Fundación que realizó el trabajo, a Nelia misma, que es parte de investigadora del área que realiza el instrumento, a Nicolás Muñoz, y también este año nos acompañó la empresa Cadem y Datavoz, ambas en conjunto, y también está presente aquí Datavoz, muchas gracias. Cadem, perdón. Bueno, que entre ellos dos nos acompañaron en el proceso de levantamiento de datos y en hacer las revisiones, y tuvimos a 2 empresas para que cruzadamente pudiéramos tener un trabajo doblemente chequeado. Celebramos, como decía Arely también, 22 años de medición. El índice Paz Ciudadana fue la primera encuesta de victimización periódica que se realizó en Chile. Y hoy día es la de más larga data. No existe otro instrumento que mida victimización que tenga más historia y por lo tanto nos permite entender cuál ha sido el efecto que distintos acontecimientos han tenido en la victimización, en el temor y en la misma evaluación de las instituciones. Por ejemplo, tenemos marcada claramente en la historia de la encuesta lo que pasó en el terremoto en el año 2010 y en los últimos años lo que pasó en la pandemia, que sin duda han habido muy pocos hechos sociales que hayan podido afectar el delito de la manera en que la pandemia lo hizo, y lo vamos a ver probablemente reflejado en los resultados que estamos presentando hoy día. Agradecer también a todos los que nos acompañan ahora presencialmente y también a todos los que nos están acompañando a través de los canales virtuales de la Fundación, tanto periodistas como personas interesadas en esta materia. Vamos a ver la primera lámina, ya vamos a empezar con la presentación. Voy a dar vuelta, pensé que lo podía seguir en el teléfono, pero con un retardo. Bueno, la encuesta se realizó a hombres, mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a todos los segmentos socioeconómicos, residentes en las principales comunas urbanas del país. Esa es la muestra, hay que tenerlo claro. No es una encuesta que refleje la realidad
total, pero refleja la realidad de las comunas más habitadas del país y por lo tanto es representativa del mayor porcentaje de la población. Tuvo 1.831 casos totales, casi 50 y 50% presenciales y telefónicos. Tiene un sistema de selección aleatoria, lo que le da robustez para que la encuesta sea un buen predictor más que predictor, un buen que muestre correctamente las distintas realidades nacionales. El margen de error máximo corresponde a un 2,3%, considerando la varianza máxima de los resultados, y evidentemente si analizamos segmentos el margen de error aumenta. Y la encuesta se levantó entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre. Y el trabajo de campo, como ya decíamos, lo realizó la empresa Cadem y la supervisión fue realizada por Datavoz. La ponderación, los datos al final fueron ponderados por el peso de cada comuna, sexo y tramotario, según los datos de la proyección de población que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas en base al censo del año 2017. Con respecto a algunos hitos que vivimos durante el trabajo de campo, la verdad es que más que detenernos en cada uno de ellos, vemos que hubo anuncios y comunicaciones relevantes en materia de seguridad, pero no diferentes a los anuncios y las materias relevantes en seguridad que se han ido visualizando en los últimos meses. O sea, desde hace ya bastante tiempo que la seguridad se ha tomado la agenda. Y hemos visto que en distintos instrumentos se ha posicionado como la mayor preocupación que tiene la ciudadanía hoy día y por lo tanto es natural que en la prensa aparezcan estas noticias. Con respecto a la victimización entonces, ya entrando en los resultados del instrumento, vemos que en el año 2022 un 32,7% de los hogares declaró que algún miembro de esa familia había sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Estos delitos que nosotros preguntamos son robos o intentos de robo sin violencia física fuera del hogar, con violencia física fuera del hogar, sin violencia física dentro del hogar y sin violencia física fuera del hogar. O sea, son 4 universos de delito, con violencia de robo siempre, con violencia sin violencia, dentro del hogar y fuera del hogar. Si vemos este resultado en la curva histórica, vemos que se posiciona levemente superior al resultado del año anterior. El año pasado teníamos un 31,6% de familias victimizadas, este año alcanza 32,7%, sin embargo el incremento que tiene entre el año 2021 y el año 2022 no alcanza a ser significativo estadísticamente, y vemos que los 3 puntos de los últimos años, 2020, 2021 y 2022, a raíz son años post pandemia, se han mantenido en niveles de victimización más bajos que la historia del instrumento. De hecho, son los 3 valores más bajos de los últimos 20 años. Solo tuvimos algunos valores más bajos al principio, en el año 2002 y 2003, 2000 y 2001 al inicio de la historia del instrumento. Con respecto a cuántos de estos intentos de robo y robo fueron consumados, o sea, recordarse la primera pregunta es si ha sido usted víctima de intento o de robo consumado. Un 32,7%, del 32,7% de los hogares que sí fue victimizado, un 71% fue un robo consumado. Y esto se mantiene en línea con los valores históricos que ha tenido el instrumento, que siempre se ha movido entre un 75%, entre un 70 y un 75% de familias que son efectivamente victimizadas y un 30% de familias que fueron víctimas de un intento de robo y no se consumó el hecho. Con respecto a la distribución de la victimización abierta por distintos criterios, vemos que en Santiago se mantiene exactamente igual el valor que el año pasado, sube pero baja en realidad de 35,8 a 35,7, pero que evidentemente no tiene una significancia estadística. Vemos también que en otras ciudades del país sube de un 24,5 a un 27,7. O sea, si bien la victimización en las otras regiones del país es más baja, tiene un mayor aumento con respecto al año anterior, pero sin tener significancia estadística. Por nivel socioeconómico también pasó una situación similar. Ninguno de los 3 aumentos tiene significancia estadística, pero vemos que el nivel socioeconómico alto sube 3 puntos, en el medio también 3 puntos y en el nivel socioeconómico bajo baja 4 puntos con respecto al año anterior. Ahora, si vemos las características que estos delitos están teniendo, vemos que el 89% de los delitos ocurridos en el año 2022 ocurrió en la vía pública y un 10,9% dentro del hogar.
Y esto es una constante de post-pandemia. Antes de la pandemia teníamos alrededor de un 15% de delitos que ocurrían en el hogar y un 85% que ocurrían fuera de este. Hubo una concentración de delitos fuera del hogar. Hay que acordarse que no es un aumento, en realidad en la pandemia disminuyeron todos los delitos, lo que estamos viendo es que distribuyen esta menor cantidad de delitos de una manera algo diferente. Tenemos menos delitos en la vivienda y más delitos en la vía pública, en concentración. Respecto a la violencia de los delitos, vemos que en el año 2022 un 74,3% de los delitos fueron robos sin violencia y un 25,7% fueron robos en que hubo violencia física. Y esto representa una baja de alrededor de 2,3 puntos con respecto al año anterior, que no alcanza a tener una significancia estadística tampoco. Se mantiene, podemos decir que se mantiene constante esos porcentajes de delitos violentos en torno al 25%. Con respecto a los mismos delitos violentos, vemos que cuando lo abrimos por segmentos, solo en el nivel socioeconómico medios, ahí se produce una baja con significancia estadística de un 27,9% a un 21,4%. Sin embargo, se mantienen prácticamente constantes en Santiago y en las otras ciudades del país y también en los otros segmentos socioeconómicos. Con respecto a la revictimización, es decir, familias que declaran que fueron víctimas más de una vez de los delitos que nosotros estamos preguntando, vemos que la revictimización baja de manera significativa con respecto al año anterior. O sea, no solo estamos viendo que se mantiene prácticamente constante la cantidad de delitos, de las familias victimizadas, sino que ese porcentaje de familias victimizadas fue victimizado menos veces que lo que teníamos en años anteriores, alcanzando el valor más bajo de la serie histórica de revictimización que completa ya 11 años en el año 2022, con un 13,2%. Y esta baja es significativa prácticamente en todos los segmentos en que abrimos nuestros resultados, tanto en Santiago, en otras ciudades del país, en nivel socioeconómico medio y bajo. Solo no tiene una significancia estadística la baja que se produce en el nivel socioeconómico alto. Después, con respecto a la denuncia, vemos que de las familias que declaran haber sido víctima de robo y que ese robo fue consumado, le preguntamos si hicieron la denuncia. Este valor alcanza, o sea, la denuncia alcanza un valor de un 52,4%, que lamentablemente es uno de los más bajos de la serie histórica que nosotros tenemos. De hecho, el segundo más bajo, solo el año 2019 tuvimos un valor menor. Y es evidentemente un problema no tener información en el sistema para hacer una persecución más efectiva. Entonces tenemos el segundo menor valor de denuncia de la serie histórica de los últimos 11 años. Con respecto a la aprobación, primero de dónde hizo la denuncia, de este 52% que denunció, vemos que el 89,6% declara haber hecho la denuncia en Carabineros de Chile. Y a ellos les preguntamos le pedimos que pongan una nota a el desempeño policial una vez hecha la denuncia. La evaluación promedio fue de un 3,5 en escala de 1 a 7, o sea, una nota roja, pero vamos a ver más adelante que ese nivel de satisfacción representa un aumento significativamente estadístico con respecto a la evaluación que teníamos en los años anteriores. Habíamos visto, aquí lo verde es qué tan satisfecho son los segmentos que quedaron satisfechos, muy satisfechos después de esta denuncia, y vemos que habían tenido una tendencia decreciente de satisfacción hasta el año pasado. Desde el año 2015 al 2021 habían reducido de un 50% a un 26%, o sea, la mitad, y ahora vemos que eso tiene un cambio de tendencia, alcanzando un 36% de valoración positiva y un 50% negativa, que disminuye el 61%. Aún es mayor la negativa que la positiva, pero vemos un cambio de tendencia favorable al desempeño que la policía está teniendo al momento de hacer la denuncia. Con respecto a la percepción de temor, el temor, explicaron en una lámina un poco cómo se construye. Es un índice construido, no es solo una pregunta. Y ese índice se construye a partir de 7 preguntas. Uno es, ¿usted diría que la cantidad de delitos en su comuna es mayor, igual o menor que hace 12 meses atrás? ¿Usted diría que los delitos en su comuna son hoy más violentos, igual o menos violentos que hace 2 años atrás? ¿Usted cree que en los próximos 12 meses los delitos en su comuna aumentarán, se mantendrán o disminuirán? Y después la cuarta es una pregunta que tiene 4 respuestas, que es ¿en cuáles de las siguientes circunstancias usted siente temor de ser asaltado o robado y con qué frecuencia? Cuando sale de su casa al trabajo,
a estudio u otra actividad, cuando vuelve al anochecer a su casa, al caminar solo por su barrio o dentro de su casa durante las noches. Entonces, de todas las respuestas que hacen todos los encuestados, nosotros componemos estas preguntas y construimos un índice. El índice se clasifica a las familias en nivel de temor alto, medio y bajo. El nivel de temor alto es a las que estaban a una desviación estándar en el primer año en que se hizo esta pregunta, o sea, el año 2000. Y eso se ha mantenido constante hasta el día de hoy para poder hacer comparables los resultados. Entonces, hoy día lo que estamos viendo es que un 28% de las familias que responden, en realidad estas son personas que responden, queda clasificado en un nivel de temor alto. Este es el valor más alto de toda la serie histórica y es el incremento de un año a otro más alto también en toda la serie histórica. O sea, estamos en un aumento de 20,4 a 28, o sea, de 7,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Y el segundo mayor valor lo habíamos tenido en el año 2015 con un 21,1% y ahora estamos prácticamente 7 puntos más arriba en el nivel de temor. Si abrimos este nivel de temor también, si comparamos el nivel de temor con la victimización, vemos algo que se ha declarado otras veces, no hay una correlación directa entre ambas curvas, pero hoy día, en los últimos años, se ve que se han acercado de manera bien importante. O sea, las familias están siendo menos victimizadas, sin embargo, estamos en los años de un temor más alto en la curva. O sea, eso es lo que estamos viendo en los últimos 3 años. Con respecto al índice de temor también, vemos aquí cómo se construye este índice y vemos que con respecto, todas las comparaciones son con respecto al año anterior. En la pregunta de si usted piensa que la delincuencia es mayor que hace 12 meses, el año pasado fue 59%, hay un aumento significativo de 68%. Si son más violentos, hay un aumento significativo de 67 a 73%. Si piensa que aumentará en los próximos 12 meses, hay un aumento significativo del 54 al 61%. Y si siente temor, ¿con qué frecuencia siente temor de ser víctima? Cuando sale de su casa aumenta de un 27 a un 35, cuando vuelve de 35 a 43, al caminar solo de 25 a 33 y dentro de su casa por las noches de 12 a 16%. Si se fijan, normalmente el nivel de temor es mayor en los espacios más abiertos y es menor en los espacios más cerrados. Por eso en las casas por la noche hay un menor nivel de temor. Sin embargo, en todos los segmentos se producen aumentos con respecto al año pasado en el nivel de temor, en estas preguntas que componen el índice de temor del instrumento. Si hacemos una apertura después por los mismos segmentos que veíamos anteriormente y algunos más, vemos que el nivel de temor aumenta en todos ellos, tanto en Santiago como en otras ciudades del país, tanto en los 3 niveles socioeconómicos, y aquí hay un tema muy relevante, si bien aumenta también tanto en hombres como en mujeres, se mantiene la brecha de temor que hay entre mujeres y hombres. Las mujeres que se clasifican en un nivel de temor alto alcanzan el 35,4 versus los hombres que se clasifican en un nivel de temor alto alcanzan el 19,7. Y los hogares victimizados sienten mayor temor que los hogares no victimizados. Con respecto a los hogares víctima y no víctima, lo que veíamos en el último punto anterior, vemos que se mueven de forma bastante similar y los hogares víctimas históricamente han tenido un mayor nivel de temor que los hogares que no han sido víctimas de delito. Ahora, si abrimos la pregunta de las personas que creen que serán víctimas de robo en los próximos 12 meses, vemos que esto también tiene aumentos significativos, no en todo, principalmente en otras regiones del país. No lo tenemos en las láminas, pero se produce una concentración del nivel de temor alto en la zona norte de Chile particularmente, y en los niveles socioeconómicos medios y en las mujeres en particular. Se produjeron aumentos importantes en la percepción de que las personas piensan que van a ser víctimas de robo en los próximos 12 meses. Y aquí lo mismo que veíamos anteriormente, si abrimos la pregunta ¿qué tan seguros se sienten? En el fondo, poniéndole una nota de 1 a 7 en distintos lugares, vemos que se sienten mucho más seguros en la casa, con 68%, en este caso lo verde, son las personas que se sienten seguros, y va bajando en almacenes y supermercados, las calles del barrio, las plazas y parques, las canchas deportivas, y finalmente el lugar más inseguro en que se sienten las personas es en los paraderos de la locomoción colectiva. Cuando le preguntamos a las familias si han tomado alguna medida para evitar ser víctima de delito, vemos todavía que se mantienen niveles muy altos, el que ha reforzado la seguridad de su casa, el 59%, que ha dejado salir a ciertas horas, un 71%, ha dejado salir a ciertos lugares, un 75%, se ha puesto de acuerdo con sus vecinos, un 65%, y preguntas nuevas que han ingresado en los últimos años, ha dejado de usar artículos de valor en público, un 73%,
Y preguntamos también si ha cambiado la ruta, si ha enviado la ubicación a través de aplicaciones, si usa mayormente aplicaciones de transporte y si se ha organizado con los vecinos para cerrar los pasajes de su calle. En general van disminuyendo, pero aún tenemos porcentajes relativamente altos en personas que están tomando medidas de este tipo para evitar ser víctima de delito. Y esto, si lo agrupamos, el 97% de las familias ha tomado alguna de estas medidas para evitar ser víctima, y en promedio el nivel, las personas que tienen temor alto evidentemente han tomado, no evidentemente, sino que el instrumento lo muestra, han tomado mayor cantidad de medidas que las personas que sienten un nivel de temor bajo. O sea, el nivel de temor evidentemente influencia las medidas que están tomando las familias. Y ya terminando, la evaluación de las distintas instituciones que tienen responsabilidad en materia de seguridad en Chile, vemos que la Policía de Investigación y Carabineros de Chile están con nota azul. En el fondo tienen un 4,5 la PDI, Carabineros de Chile un 4,2, Gendarmería y los alcaldes de la comuna tienen nota 4, el gobierno nota 3,3, los tribunales de justicia 3, Defensoría Penal Pública 2,8, fiscales del Ministerio Público 2,8 y el Congreso un 2,4. O sea, la mayoría de las instituciones lamentablemente tienen notas deficientes de parte de la ciudadanía en su desempeño. Si vemos las comparaciones con los años anteriores, vemos que hay un aumento importante en la nota que tiene Carabineros de Chile. Hay un aumento, pero no estadísticamente significativo, de la Policía de Investigación, y las demás se mantienen prácticamente constantes. Gendarmería, el alcalde, Defensoría Penal y fiscales están con números muy similares a lo que tenían el año pasado, al igual que los tribunales, el gobierno y senadores y diputados. Si bien se producen algunas variaciones, no alcanzan a ser significativas estadísticamente. El desempeño bajo, nosotros aquí hacemos una pregunta en que juntamos de nuevo un índice que se juntan dos preguntas. Ya habíamos visto anteriormente la pregunta de qué tan satisfecho quedó con el desempeño cuando hizo la denuncia a las personas que han sido víctimas. Aquí sumamos qué tan satisfecho está con el desempeño de la labor policial en su barrio. Y componemos esas dos preguntas y construimos este índice. Y vemos que Carabineros está quedando en un nivel bajo. Todavía es alto el nivel bajo en el fondo, pero está bajando del 66% a 55,4%, o sea, una baja significativa, y rompe también una tendencia creciente que habíamos tenido en los periodos anteriores, y el desempeño alto sube de un 13,6% a un 18,7%. Y el nivel de confianza en las instituciones, que es distinto al nivel de desempeño. Esta es otra pregunta en que le preguntamos qué nivel de confianza siente usted con las instituciones. Y mucha confianza vemos que en Carabineros de Chile aumenta de un 41 a un 50% y en la Policía de Investigaciones de un 56 a un 60%. O sea, también estamos viendo un aumento en el nivel de confianza que la ciudadanía declara tener con las instituciones policiales. Y eso, si lo vemos históricamente, vemos que si bien no es el valor más alto que ha tenido la serie histórica, vemos que antes del año 2015 los niveles de confianza alcanzados por Carabineros eran del orden del 65%, estamos en un nivel de 60% que es más alto que los 6 o 7 años anteriores. Entonces claramente hay un cambio de tendencia en la curva. Uso de armas, vemos que la ciudadanía, la primera pregunta es qué tan probable es que recomiende la posesión de arma a un conocido, el 32% declara que es muy probable o probable. Después, si ha pensado en adquirir un arma de fuego, el 26% declara que siempre o casi siempre. Y si la ha adquirido, el 3% de las familias chilenas declaran que han adquirido un arma en los últimos 12 meses para defenderse de la delincuencia, que sin duda es un dato relevante. El 3% en un año es importante. Y ya haciendo un pequeño recorrido de los resultados que realizamos anteriormente, el 32,7% de los hogares reportó que alguno de sus miembros fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, sin diferencia estadísticamente significativa respecto al año 2021. Este valor es el tercero más bajo de los últimos 20 años, después del año 2020 y 2021, que estaban fuertemente afectados por la pandemia. Solo 1 de cada 2 robos son denunciados, o sea, llegamos a un 52,4%, cifra que cae significativamente respecto al año 2021. Aumentó significativamente la satisfacción de las víctimas con la actuación de Carabineros de Chile luego de hacer la denuncia. Los encuestados con alto temor alcanzan su máximo histórico, 7 puntos porcentuales sobre el segundo mayor valor del año 2015 y 7,6 sobre el año anterior. El 97% realizó al menos una acción de las 9 que consultamos para evitar ser víctima de delitos, o sea, el temor está movilizando acciones. Y ambas policías presentan un aumento en su evaluación de desempeño en materia de seguridad pública y lo mismo con su nivel de confianza. Esa es la última lámina de la presentación de los resultados. Gracias, Nelia. Muchas gracias, Daniel, por darnos a conocer estos resultados. Como se mencionó anteriormente, se espera que los resultados exhibidos contribuyan
al estudio del comportamiento del delito y del temor, así como al diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a la prevención de dichos fenómenos. Ahora quisiera ceder la palabra a Roberto Méndez Torres, profesor titular en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesor de Fundación Paz Ciudadana, quien analizará los resultados recientemente exhibidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Paz Ciudadana que me inviten y felicitarlos realmente por este trabajo tan importante y tan sistemático, histórico diría yo, porque 22 años de un indicador ya es un indicador establecido, confiable, por una metodología sumamente comprobada. Felicitar a Daniel, a Anelia González, Nicolás Muñoz, que es el equipo, y a todo el equipo de Paz Ciudadana por esto. Y bueno, yo creo que no podemos aceptar estos resultados como algo normal. Lo que esta encuesta muestra es una población altamente atemorizada. No quiero exagerar los términos, pero podría uno usar el término aterrorizada. En los 22 años que existe este indicador, el promedio de la población con alto temor es 17%. Fíjense, eso no está ahí. 17% ha sido el promedio desde el año 2000 hasta el 2022. Pues bien, este año salió 28%. De 17 estamos 11 puntos por encima del promedio histórico. Eso es inaceptable. Casi 1 de cada 3, ¿no es cierto?, personas tiene alto temor, vive con alto temor. Y los datos así lo muestran. Que la gente ha cambiado las rutas que usa para ir o para volver a su casa, que tiene temor en la mañana cuando sale, tiene temor en la tarde cuando vuelve a su hogar. Realmente es una cosa absolutamente anómala. No conozco en detalle la cifra de todo el mundo, pero lo normal de estudios similares es que 11, 10%, 11% de la población tenga alto temor. Nosotros estamos en un nivel de 28. Muy por encima, creo, de ciudades similares, quizás haya otras peores. Bueno, hay ciudades que están viviendo otras circunstancias, pero 28% es una cosa anómala y diría yo inaceptable. O sea, no es razonable pensar de que este país podemos o tenemos el derecho a vivir con este tipo de temor. Ahora también yo quisiera destacar, aparte de ese número que de por sí solo nos dice hay una emergencia, estamos viviendo algo que podríamos calificar como una emergencia, una población altamente atemorizada. Yo creo que por primera vez estos números nos muestran que se ha desacoplado la victimización con el temor, porque no pasa lo mismo con el número de victimización, o sea, no es que uno vea que saltó la victimización, entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa con estos números? Bueno, y la explicación, creo yo, es una hipótesis, podemos conversarlo con Daniel, qué piensa él, pero aquí ha aparecido un nuevo tipo de criminalidad. Asesinatos, asesinatos sin autor conocido, raptos, ¿no es cierto? Gente que aparece muerta. Un señor apareció hoy día quemado, vivo dentro de un auto. Es una noticia que leí hoy día en la mañana. Una cosa, un tipo de criminalidad a la cual evidentemente en este país no estábamos acostumbrados. Y lo que nosotros hemos medido, porque así lo decidimos hace 22 años cuando empezamos a hacer es robo, intento de robo, es decir, el lanza que le roba la billetera a la persona en el metro, cuando va caminando por la calle, ese tipo de asalto que era lo común en este país hace 22 años. Pero esto ha cambiado y evidentemente el tipo de victimización que nosotros nos estamos viviendo no es la que está causando este altísimo nivel de temor, sino que son otros tipos de delitos que, debemos decirlo, no están incluidos en este índice. Nosotros no medimos eso, pero la gente lo está viendo, tienen amplia cobertura en los medios. Entonces, bueno, eso nos habla de un nuevo tipo de criminalidad y probablemente nos da también una idea de que a lo mejor debemos actualizar nuestros índices de victimización para incluir otro tipo de delito. Eso queda como una tarea pendiente. Pero bueno,
En tercer lugar, quisiera decir que aquí este temor se concentra en el espacio público. La gente nos está diciendo de que el espacio público se ha transformado en un lugar atemorizante. Hay un dato ahí, por ejemplo, que en los paraderos de la locomoción pública en los barrios, el 63%, es un número que está ahí, 63 tiene temor de ser víctima del delito. O sea, cuando uno está esperando la locomoción pública. Y esto probablemente hace que la gente use menos locomoción pública, más otros tipos alternativos de locomoción, ¿no es cierto? En fin, nos muestra cómo este nivel de temor finalmente altera las vidas diarias de las personas. Ha cambiado la ruta, eso también evidentemente es una señal grave, la gente anda buscando caminos distintos para salvarse de estas amenazas. Y por último, quisiera destacar también la mejoría que tiene la evaluación de las policías en general. Carabineros y la Policía de Investigaciones. Ambas instituciones mejoran significativamente tanto la percepción de su eficiencia como los niveles de confianza. Como decían, son dos cosas. Las dos cosas mejoran. Y mejoran al mejor nivel, no al mejor nivel, pero al nivel que tenían preestallido. Está claramente aquí, uno ve las curvas, ¿no es cierto? Hay una caída muy sistemática en la confianza, en la efectividad, sobre todo en Carabineros y la Policía de Investigaciones, después del estallido. Pues bien, da la impresión de que todo ese proceso se revierte a los niveles que tenía antes, no a los niveles históricos, porque Carabineros era una institución muy bien evaluada, mucho, más de la mitad de la población, 50, 55, 60% tenía altos niveles de confianza en Carabineros, al comienzo de la década, diría yo, pero eso se deterioró y se deterioró muy fuertemente a raíz del estallido social. El nivel de confianza en Carabineros y el nivel de efectividad percibida de la acción de Carabineros ha vuelto a los niveles preestallido. Y esa es una noticia importante para la población, para los carabineros, me imagino también, y para el gobierno en el diseño de sus políticas públicas en el manejo de la delincuencia. Esos son los comentarios que yo quiero hacer y volveré a felicitar a Paz Ciudadana y a instarlo a que sigan haciendo este estudio por muchos años más. Y ojalá podamos, ese es el desafío, incorporar esta nueva forma de delito, esta nueva forma de delincuencia tan atemorizante como la que hoy día está viviendo la población chilena. Muchas gracias, Roberto, por tus comentarios y por participar en este análisis. Antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación, quiero aprovechar esta instancia para invitar a todos los presentes a la conferencia internacional organizada por Fundación Paz Ciudadana, Estrategias para el abordaje y la comprensión del crimen organizado, que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de noviembre, en la cual connotados expertos nacionales e internacionales expondrán sobre los desafíos en la materia, tanto para Chile como para Latinoamérica. Las inscripciones son gratuitas a través de nuestra página web www.pazciudadana.cl.